El béisbol tiene reglas no escritas, pero todos las conocen. Romperlas significa pleito seguro. Así que no se equivoquen, en este deporte los ánimos pueden caldearse en un santiamén. Y aunque cada temporada tiene siempre su dosis de momentos calientes, hay un grupo de trifulcas que están grabadas en la memoria de los fanáticos. Por eso aquí te presentamos algunas de ellas, no todas, porque son demasiadas peleas, pero estas son las que recordamos cuando de pleitos se habla. Nolan Ryan contra Robin Ventura el 4 de agosto del 93. El calor en Arlington aquel agosto del 93 era de esos que derrite. Nolan Ryan, con 46 años y más orgullo que un toro en el rodeo, estaba en el montículo como si el tiempo no pasara por él. O como si a él le importara un bledo que pasara. Su brazo ya no alcanzaba las 100 millas, pero seguía siendo el brazo de Nolan Ryan. El tipo que había puesto de rodilla a media liga con lanzamientos que parecían balas. Entonces apareció Robin Ventura, 20 años más joven, con el ego más grande que su promedio de bateo. Y Ryan lo golpeó con un lanzamiento. Error de control, dirían los puristas. Mensaje, susurrarían los veteranos. Y Ventura, en lugar de ir a primera base como cualquier mortal, decidió que iba a darle una lección al abuelo del montículo. Ryan no se movió, ni un paso atrás, agarró a Ventura como si fuera un saco de arena. Le metió la cabeza bajo el brazo y empezó a descargar golpes como si estuviera machacando carne. La imagen es legendaria. El viejo canoso o medio calvo ya, pero con bíceps de acero, dando una paliza al joven que se creía más duro de lo que era. El estadio enloqueció. Los bancos se vaciaron. El béisbol por un instante se convirtió en el salvaje oeste. Pero aquí está lo que no todos cuentan. Después, cuando ya no había cámaras, cuando los umpires habían separado el lío y el polvo del home se había sentado, Ryan buscó a Ventura. No para burlarse, no para rematar la humillación. Le dijo simplemente y llanamente: mostraste coraje, chico. Y ahí, en esas 3 palabras, estaba todo el código no escrito del béisbol. La misma violencia que unos minutos antes había estallado como un fuego artificial se convertía en respeto. Ryan, el tipo más duro de la liga, reconocía a Ventura, algo que solo los duros reconocen entre sí: las pelotas, para enfrentarse al gigante aunque salgas golpeado. La pelea duró segundos, la lección duró décadas, pero al final el béisbol, como la vida, no se trata solo de ganar o perder, se trata de ponerse en pie, de mirar al otro a los ojos y cuando todo termina saber que lo que queda no es el golpe, sino lo que hiciste con él. Dodgers contra Gigantes en el 65. La histórica rivalidad entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco tiene su origen en gran medida en un altercado entre lanzadores de San Francisco Juan Marichal y el receptor de los Dodgers John Rosborough. Era una tarde calurosa y tensa el 22 de agosto del 65 en Candlestick Park, donde la feroz rivalidad entre los Gigantes y los Dodgers estaba a punto de alcanzar un clímax explosivo que duraría décadas. El final del verano se acercaba y ambos equipos luchaban por la victoria. Era un clásico duelo de lanzadores en una ajustada contienda por el banderín de la Liga Nacional. Ese día en el montículo por los Dodgers estaba lanzando el gran Sandy Koufax y por los Gigantes el gran Juan Marichal. Ambos equipos estaban muy igualados en la clasificación. El ambiente era electrizante, había mucho en juego y la animosidad se palpaba en el aire. Momentos antes Marichal había sido golpeado por un lanzamiento alto y cerrado de Koufax. Impulsado por la intensidad de la rivalidad, Rosborough comenzó a regresar los lanzamientos a Koufax peligrosamente cerca de la cabeza de Marichal, quien afirmó que una pelota le rozó la oreja derecha. En un instante ocurrió lo inesperado. Marichal, cegado por la ira, se giró, encaró a Rosborough y le propinó un golpe seco con el bate en la cabeza, dejando al público atónito. Tras el caos, la sangre brotaba de la cabeza del receptor mientras jugadores de ambos equipos invadían el campo. La pelea duró 15 minutos. Marichal fue expulsado, suspendido y multado. Rosborough fue trasladado al hospital en ambulancia. Necesitó numerosos puntos de sutura en la cabeza y le diagnosticaron una conmoción cerebral. Los Dodgers ganaron el banderín de la Liga Nacional al terminar la temporada con un récord de 97 victorias y 65 derrotas. En segundo lugar quedaron los Gigantes de San Francisco, que terminaron con 2 victorias menos. Los Dodgers luego ganaron la Serie Mundial ese año derrotando a los Mellizos de Minnesota en el 7º juego de la Serie Mundial, con Rosborough como receptor y Koufax lanzando una blanqueada de 2-0. Años después, Marichal contactó a Rosborough para enmendar su acto violento. Los dos hombres se reunieron y Rosborough perdonó a Marichal, dando inicio a una gran amistad entre ellos. Inicialmente a Marichal se le negó la entrada al Salón de la Fama del Béisbol debido al incidente. Sin embargo, fue Rosborough quien abogó con ahínco por su eventual ingreso al Salón de la Fama. Y fue Marichal quien pronunció el elogio fúnebre en el funeral de Rosborough.
Bud Harrelson contra Pete Rose en el juego 3 de la serie de campeonato de la Liga Nacional del 73. En este juego tenemos una de las peleas más famosas del béisbol y muchos fanáticos todavía la ven así. A Rose no le gustaron unos comentarios de Harrelson en la prensa y se lo hizo saber con un fuerte deslizamiento en la segunda base que desató la locura. Los Rojos de Cincinnati y los Mets de Nueva York llegaron al Shea Stadium para jugar el tercer partido de la serie de campeonato en el 73. Los equipos se habían repartido los partidos en Cincinnati y una multitud de 53,967 asistió al primer partido de playoff en el Shea Stadium desde la temporada de campeonato de los Mets en el 69. El público en las gradas estaba lleno de emoción. Después de que Jon Matlack paralizó a la Big Red Machine en el segundo partido de la serie de campeonato lanzando un partido sin que le anotaran carrera 5-0, surgieron tensiones entre ambos equipos cuando Bud Harrelson habló con la prensa tras ese partido. Harrelson, un bateador de .236 en su carrera sin potencia, dijo que Matlack hizo que la Big Red Machine pareciera que yo bateaba hoy. Durante la práctica de bateo antes del tercer partido, el segunda base de los Reds, Joe Morgan, se enfrentó a Harrelson cerca de la jaula de bateo. Morgan expresó su descontento con los comentarios de Harrelson y Rusty Staub, que estaba cerca, tuvo que interponerse entre los dos jugadores y calmar la situación. Aunque Morgan y Harrelson hicieron las paces, no todos estaban dispuestos a dejar el pasado atrás. Mets ganaba 9-2 y los aficionados del Shea estaban enloquecidos. Esto no sentaba bien a los Reds, que se estaban frustrando mucho, especialmente a Pete Rose. Cuando salió en su primer turno al bat, le gritó a Kuzma: "Lanza la bola, burro grande y tonto", mientras volvía al banquillo. En la parte alta de la quinta, Rose conectó un sencillo ante Kuzma con un out. Morgan bateó un rodado a la primera base John Milner, quien lanzó a Harrelson intentando un doble play. Deslizándose fuerte para intentar romper la doble matanza, Rose embistió a Harrelson y lo derribó. Harrelson completó la doble matanza y entonces él y Rose empezaron a pelear. Ambos banquillos se vaciaron y tardaron 10 minutos en separar a Rose y Harrelson. Y a pesar del alboroto, no hubo expulsiones. Pete Rose, al deslizarse con fuerza hacia segunda base con los codos en alto, uno de ellos golpeó a Harrelson. El diminuto Campocorto se molestó y salió a pelear. Vino a por mí después de que lanzara la pelota. Solo quería decirle que no soy saco de boxeo. No me gustó lo que hizo, y a él no le gustó lo que hice, dijo Harrelson. Rose tenía una versión diferente. Dijo que había pasado a segunda como siempre. "No soy ninguna niña", dijo después del partido. "Se supone que debo darle a los aficionados lo que pagaron y tratar de romper dobles matanzas y campocortos". Una de las partes más extrañas del incidente llegó cuando los equipos regresaron a sus banquillos tras la pelea. Pedro Borbón había golpeado a Buzz Capra y le había tirado la gorra. Cuando Borbón empezó a volver al banquillo, cogió la gorra de Capra con los Mets, pensando que era la suya. Cuando se dio cuenta de su error, se la quitó de la cabeza. Estaba tan enfadado que empezó a destrozarla con los dientes. Cuando Rose ocupó su posición en el jardín izquierdo, en la parte baja de la quinta entrada, los aficionados de los Mets le honraron con una lluvia de botellas de whisky. Rose se metió a la caseta cuando una de las botellas le pasó cerca de la cabeza. Red Sox contra Yankees, el 20 de mayo del 76. Y es que sabemos que ninguna de las rivalidades legendarias de la MLB ha sido tan intensa como la de los Red Sox y los Yankees. No es necesario que las apuestas sean altas, aunque a menudo lo han sido, para que estalle mala sangre entre ambos equipos. Una de las peleas más feroces entre ambas franquicias tuvo lugar el 20 de mayo del 76, en el partido inaugural de una serie de 4 encuentros en el Yankee Stadium ante los Red Sox, campeones defensores de la Liga Americana. La sexta entrada resultó ser la fatídica, cuando en la parte baja de la entrada, los Yankees volvieron a tener corredores en primera y en segunda tras sencillos, con 2 outs de Pinella y Greg Nettles. Otto Vélez conectó un sencillo al jardín derecho y Pinella intentó anotar desde segunda base. El jardinero derecho de Boston, Dwight Evans, lanzó un strike al receptor Carlton Fisk, quien fue derribado por Pinella, pero mantuvo la bola para el out. El golpe fue tremendo. Fisk estaba en el suelo y tiró un golpe a Pinella, lo que originó la pelea. Lee fue uno de los primeros jugadores en correr hacia el home, pero el corpulento Nettles lo levantó y lo derribó al suelo, donde el zurdo cayó torpemente sobre su hombro de lanzar. Como estaba de su lado el jardinero central de los Yankees, Mickey Rivers, le dio un par de golpes en la espalda para rematar. Cuando las cosas se calmaron, Lee se levantó y se sujetó el hombro izquierdo, señalando el ligamento desgarrado que le mantuvo fuera gran parte del resto de la temporada.
El lanzador Lee no solo resultó herido, sino que también estaba enfadado y reavivó la pelea. Rodeó a varios jugadores para enfrentarse a Nettles, quien luego golpeó a Lee con un puñetazo que le dejó un ojo morado. Con la pelea en pleno apogeo de nuevo, Rivers golpeó a todos los jugadores de los Red Sox que pudo alcanzar en la parte trasera de la cabeza hasta que finalmente se restableció el orden. Una vez que se calmó todo, solo Nettles y el lesionado Lee fueron expulsados por el umpire de home, Terry Cooney. Orioles de Baltimore y Yankees. El 6 de junio del 93, el abridor de los Marineros Chris Bassio terminó con la clavícula fracturada. Otros 2 peloteros salieron sangrando, 7 jugadores y un manager fue expulsado. Como verán, el precio que pagaron por aquella intensa tarde en Camden Yards fue caro. 60 peloteros aproximadamente se vieron envueltos en una guerra campal entre Marineros y Orioles que hizo replantearse las funciones de los guardias de seguridad. Todo empezó porque el pitcher de los Marineros Chris Bassio golpeó primero a 2 bateadores de Orioles y la pagó caro porque en medio de la pelea se llevó la peor parte y alguien le rompió la clavícula. Entre las cosas que hacen inolvidable la pelea está clara la narración, que se debate entre la emoción de un buen vaciado de bancas y la preocupación por los peloteros y el deber moral de pararla. También aparecieron repartiendo golpes Cal Ripken, Randy Johnson, Valenzuela y Vizquel, queriendo meter paz entre empujones y derechazos y ganchos digna de una pelea de box. Pedro Martínez y Mike Williams. El 24 de septiembre del 96, Pedro le pegó un bolazo a Greg Jefferies durante un partido entre los Expos de Montreal y los Phillies de Filadelfia. Fue un momento icónico en la historia del béisbol. Este incidente ocurrió cuando Martínez le pegó a Greg y este se le quedó mirando al derecho de los Expos, sabiendo o imaginando que lo había golpeado de manera intencional. El umpire expulsó a McWilliams del juego, quien había lanzado otro pichó pegado que Martínez logró esquivar. La pelea entre Martínez y Williams fue seguida por jugadores de ambos equipos, lo que llevó a un tumulto cerca del montículo. Este evento no solo fue un incidente de béisbol, sino que también reflejó la naturaleza competitiva y desafiante del juego. A Pedro lo fueron a buscar varias veces al montículo en su carrera, pero esta vez el guión se cambió. Martínez, que ya había golpeado a Greg Jefferies de los Phillies temprano en el juego, vio pasar muy cerca de su cuerpo un pichó de Williams, que a pesar de la advertencia del umpire tiró otro, acto seguido, detrás de la espalda de Pedro, y ahí se desató la acción. Armando Benítez y Tino Martínez, el 19 de mayo del 98. El 19 de mayo de 1998 estalló un feroz enfrentamiento entre Armando Benítez y Tino Martínez durante un partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore. Los bombarderos, que ostentaban un récord de 28-9 en la liga, protagonizaron una impresionante remontada contra los Orioles, superando una desventaja de 5-1 con una octava entrada de 6 carreras. El altercado se desencadenó cuando el relevista de los Orioles, Armando Benítez, que había entrado para proteger una ventaja de 5-4, se dio un jonrón de 3 carreras a Bernie Williams. Inmediatamente después, Benítez golpeó a Tino Martínez con su siguiente lanzamiento, desencadenando una violenta reyerta. Darryl Strawberry de los Yankees intervino de forma notable, propinando un puñetazo a Benítez antes de que el impulso le llevara al banquillo de los Orioles, donde el entrenador del equipo, Elrod Hendricks, tomó represalias contra Strawberry. La furia de Martínez se intensificó al ser este el segundo caso no provocado en el que Benítez le golpeaba. En la pelea se produjeron varios estallidos antes de que acabara calmándose. Al día siguiente, el presidente de la Liga Americana, Jim Budick, suspendió a 5 jugadores implicados. Armando Benítez de Baltimore recibió la sanción más severa, 8 partidos por lanzar intencionalmente a Tino Martínez. Budick citó la posibilidad de que Martínez sufriera lesiones graves como motivo del duro castigo impuesto por Benítez. Martínez, aquejándose de una contusión en la espalda, se perdió el siguiente partido. Otras suspensiones fueron de 3 partidos para Darryl Strawberry y Green Bloyd de los Yankees y de 2 partidos para Jeff Nelson y Alan Mills de los Orioles. Benítez y Strawberry empezaron a cumplir sus sanciones inmediatamente, con la opción de apelar al día siguiente. Tim Belcher y Chang-ho Park. El 5 de junio del 99, el coreano Chang-ho Park protagonizó una pelea con Tim Belcher. Fue un partido entre los Dodgers y los Angelinos. Park tomó la pelota para avanzar al corredor. El pitcher Belcher tomó la pelota y tocó al corredor Park. Según el coreano, Tim le dijo algo ofensivo, por lo que Park reaccionó con una patada, lo cual no impactó con fuerza en la humanidad del pitcher. De ahí se vaciaron las bandas y continuó una pequeña trifulca. Park fue suspendido una semana por lanzar esa patada. Al día siguiente Park declaró: con el puño o con el pie el golpe es igual, y si se le hubiera querido pegar, lo hago. En la Serie Mundial del 2000, Roger Clemens y Mike Piazza protagonizaron un altercado. Ustedes seguro lo recuerdan. Clemens tomó un pedazo del barroto de Piazza y lo lanzó en dirección de Mike.
con todo el mundo del béisbol viendo. Los Mets dijeron que fue algo intencional, pero Clemens siempre ha dicho que nunca vio a Piazza corriendo cuando tiró el pedazo de bat. Piazza estaba bateando contra Clemens en la primera entrada del juego 2 de la Serie Mundial del 2000, cuando su bat se rompió a lo largo de la línea de primera base. Clemens recogió un trozo y lo lanzó hacia el receptor miembro del Salón de la Fama. Si Mike hubiera sabido que la bola era foul, no habría comenzado a correr hacia primera base. Esa bola pasó por encima del dugout y fue foul inmediatamente. Clemens dijo que no sabía que él estaba corriendo, y Mike dijo lo mismo. Él no sabía dónde estaba la pelota de béisbol, así que su primer instinto cuando rompió el bat en 4 piezas era de correr, porque no sabía dónde estaba la pelota de béisbol. Lo único cierto es que después de que Clemens lanzó el bat, comenzó la trifulca. Pedro Martínez, de nuevo, pero ahora con Don Zimmer en el juego 3 de la serie de campeonato de la Liga Americana en el 2003. En medio del punto más álgido de la rivalidad de Yankees Medias Rojas, Martínez empujó a Zimmer, quien a pesar de sus 72 años había ido a buscarlo enfurecido. Los detonantes habían sido un pelotazo del propio Pedro al mexicano Karim García, seguido de otro de Clemens contra el dominicano Manny Ramírez. El problema comenzó cuando el lanzador dominicano Pedro desobedeció la regla no escrita de lanzar la bola por debajo de los hombros cuando el pelotazo es intencional. Más tarde preguntó quién era Karim García, tratando de hacer sentir menos al jardinero mexicano. Entonces Roger Clemens lanzó un pelotazo en señal de venganza y las bancas se vaciaron. Don Zimmer, en ese entonces coach de 72 años de los Yankees, corrió hacia Martínez y el lanzador de los Red Sox solo hizo contacto con él para arrojarlo al piso. Sin duda, una de las escenas más vergonzosas en esta rivalidad. Cardenales y Rojos, el 10 de agosto del 2010. Unos comentarios hechos por Brandon Phillips sobre los Cardenales días antes obviamente no le cayeron nada bien al receptor puertorriqueño Yadier Molina, que decidió confrontar a Phillips tan pronto este fue a batear en el primer inning. El intermedista empezó la serie diciendo que odiaba a los Cardenales y que los jugadores de San Luis se dedicaban a lloriquear. El manager de los Rojos, Dusty Baker, se disculpó y conversó con el jugador antes del encuentro el martes. Pero Phillips ya se había ganado la animadversidad de los Cardenales. Llegó a batear en la parte baja de la primera entrada y tocó con el bat el protector del mentón en la máscara de Molina, en lo que pareció un gesto amigable. A Molina no le gustó. La discusión subió de tono. Phillips se quitó el casco y Molina la máscara. Las casetas se vaciaron. La rusa y Baker discutieron en medio del desorden. Rollen, el exjugador de los Cardenales, trató de calmar al lanzador de San Luis, Chris Carpenter, pero la maniobra devino también en forcejeo. El dominicano Johnny Cueto fue empujado contra la alambrada detrás del plato y pateó a varios Cardenales durante el pleito. El receptor Jason LaRue se llevó una patada en la cabeza. Ambos managers fueron expulsados, pero no se echó a ningún jugador. Después Molina batió un cuadrangular solitario y un elevado de sacrificio contra Cueto. José Bautista y Rougned Odor, el 15 de mayo del 2016. Esta es una que todos se saben. Tras algo de historia entre ambos clubes en la postemporada, un bat flip de Bautista que no le gustó nada al fiero Odor, que conectó quizá el mejor golpe que se haya dado en un terreno de béisbol. En el octavo episodio del juego entre los Vigilantes de Texas y los Azulejos de Toronto, disputado el 15 de mayo de 2016, se fueron a las manos. La riña inició luego de que Bautista golpeara a Odor en su pierna derecha tras barrerse en segunda base. En pleno juego los peloteros intercambiaron palabras y acto seguido iniciaron los empujones por parte y parte. Pero Odor respondió con un puñetazo en la mandíbula a Bautista que lo descolocó. Algunos compañeros de equipo decidieron apartarlos para evitar que el encontronazo pasara a mayores, pero los dugouts escenificaron una gresca mayor por varios minutos detrás de la segunda base. El umpire expulsó a Bautista y a Josh Donaldson por Toronto, y a Odor y a su manager Jeff Bannister por Texas. En total, fueron 8 los expulsados en el juego ese día, donde ganaron los Rangers 7-6. Y para cerrar, Bryce Harper y Hunter Strickland el 29 de mayo de 2017. Muchos de los conflictos aquí descritos comenzaron tiempo antes, pero pocos tuvieron un periodo de cocción de 3 años. Harper le pegó cuadrangular a Strickland en la serie divisional de la Liga Nacional del 2014, y aunque los Gigantes ganaron la serie, Strickland evidentemente nunca lo olvidó. El enfrentamiento no solo generó controversia en el terreno de juego, sino que también tuvo repercusiones significantes en la trayectoria de Mike Moss, un jugador veterano que se vio envuelto en el altercado. Después del enfrentamiento, Moore sufrió una lesión cerebral traumática y experimentó síntomas persistentes que finalmente lo llevaron a tomar la difícil decisión de poner fin a su carrera en el béisbol profesional. Esta lesión inesperada tuvo un impacto duradero en la vida de Moore, cambiando el rumbo de su carrera y presentándole nuevos desafíos fuera del campo de juego.
La pelea entre Strickland y Harper, que capturó la atención de los fanáticos y los medios de comunicación en su momento, ahora se recuerda no solo por su drama en el campo, sino también por las consecuencias inesperadas. Estos incidentes sirven como un recordatorio de los impactos imprevistos que pueden surgir en el mundo del deporte y cómo pueden transformar las vidas de aquellos involucrados. Estas fueron algunas de las peleas más memorables del béisbol. No se te olvide suscribirte, compartir y dejarnos en tus comentarios ¿qué pelea es la que más recuerdas?